look in the eye. You're just Hola, bueno, mi equipo va a exponer lo que son las etapas de la revolución industrial. Mi equipo está conformado por Diego, Brian y yo, Denise. Bueno, yo voy a exponerles sobre la primera etapa que empieza en 1760 a 1830. Sus materias primas fueron inorgánicas, que fue el carbón y el petróleo, y también una de las más importantes, la madera. Bueno, sus fuentes de energía fue el carbón, una que fue utilizada para la primera máquina de vapor. Esta se inventó en 1785 por James Watt, y también se utilizó lo que es la energía del agua y la mecánica. Bueno, las máquinas, como ya antes mencionado, pues fue la máquina de vapor. Esta fue muy importante, ya que influyó mucho en los transportes y en las fabricaciones. En la industria y su aplicación, el objeto de esta es producir mucho y barato. Esta industria depende de los inventos de la época y de los que más se desarrollan, que es la siderúrgica y la textil. La siderúrgica, utilizada como cambios, sufrió muchos cambios, como el uso del coque y el pudelado y la fabricación de acero. La textil sufrió importantes cambios, dependiendo de las mejoras de las máquinas. Sus protagonistas fueron los burgueses y los obreros. Los obreros trabajaban diario 14 horas al día. También antes hacían trabajar a los niños, pero después salieron las leyes de las fábricas que impedían que los niños trabajaran. Tipos de empresas que son privada y pública. Los países, quien comenzó la industrialización fue Inglaterra. Y después esto se fue expandiendo en Europa occidental, en Estados Unidos y en Japón. Su cultura en esta época, entendida como adquisición de conocimientos, es un privilegio, ya que pues nada más los que tienen mucho dinero podían pagar por ese privilegio y tenían la oportunidad de ser cultos. ¿Qué tal, maestra? Buen día, soy Diego Armando Almaraz Jaimes del grupo 507 y yo le voy a hablar sobre la segunda revolución. Muy bien, esta segunda etapa se presentó entre el año de 1870 y 1914. En cuanto a materias primas, en esta segunda etapa las materias primas utilizadas son las mismas que en la primera revolución. Estas son naturales y aparecen materias primas derivadas del petróleo, y otras que no provienen de la naturaleza. Aparecen materias primas químicas como lo es el plástico y otros tipos de tejidos que se van a las industrias textiles. En cuanto a fuentes de energías, se usa la electricidad y el carbón. Hubo una gran variación con respecto a la etapa anterior. El carbón se siguió usando, pero fue sustituido por otras fuentes de energías como lo fue la energía hidráulica y las anteriormente nombradas. En cuanto a máquinas, en esta etapa se seguían descubriendo grandes inventos como lo fue el dínamo, que transformaba la energía mecánica en energía eléctrica. Otra fue el motor de explosión, que extrayó la energía del petróleo y fue responsable de la invención del automóvil. Y en la otra fue el cinematógrafo y el teléfono. Fueron inventos que revolucionaron el mundo de las telecomunicaciones. En la industria y su aplicación, la novedad de la aparición en la industria química, que incrementó adelantos en la agricultura, como fueron mejores abonos para los cultivos. También tuvo influencia en la medicina, ya que esto tuvo un gran adelanto en la ciencia. En lo que fue en la segunda etapa, los protagonistas fueron las grandes burguesías y los terratenientes, que disponían del dinero suficiente para abastecerse y tenían ciertos privilegios nada más por ser grandes, digamos, tener dinero, ¿no? Otros protagonistas son la clase media y las pequeñas burguesías. Entre tipos de empresas, las empresas son propiedades de grandes empresarios, que estos se agruparon formando cárteles, ¿cómo se llamaba? Inlix y trusts. Estos son como grupos, pero
no más se tenían competencia. Cada empresa trataba de agrupar al mercado mundial para que hubiera menos competencia. En cuanto a países, aparecieron nuevas potencias como lo son Alemania, Estados Unidos y Japón, que fueron los que destrozaron a Inglaterra. Y en cuanto a cultura, había una cultura elitista en los que solo unos pocos eran los privilegiados. Bueno, maestra, esta fue la segunda etapa. A continuación mi compañera va a hablar sobre la tercera etapa. Bien, a mí me tocó la tercera revolución. Esta revolución se desarrolla de 1945 hasta los días actuales. En las materias primas podemos encontrar que estas son las mismas que en la etapa anterior, solo que se quiso buscar la forma de que estas fueran más resistentes y más ligeras. Algunas de las materias que surgieron durante este periodo fueron el aluminio, la fibra óptica, la fibra de vidrio, entre otras más. Las fuentes de energía de la tercera revolución son las mismas que en la segunda revolución. En esta ocasión solo se agregaron lo que son la energía atómica y la energía natural. En la energía natural podemos encontrar la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica, entre otras varias. Lo único que podemos encontrar de estas energías es que son más limpias, no contaminan tanto el medio ambiente y son energías inagotables, por así decirlo. Una de las energías que más se usa en una de las regiones en España es la energía solar, es la más utilizada en ese país. Lo que se buscó durante la tercera revolución con las máquinas fue la automatización y robotización. Así disminuían los costos de las manos de obra y lo reemplazaban con máquinas de mayor precisión. La industria y su aplicación durante la tercera revolución consistió en modernizar la industria tradicional y tanto así como sus nuevas maquinarias y la aparición de nuevos tipos, como lo son la industria en fase expansiva. Estas industrias requieren una alta tecnología, como en los sectores industriales se aplican, digamos, en la aeronáutica, para las comunicaciones, la salud y la medicina, entre otras. Los protagonistas de la tercera revolución. Los protagonistas eran personas que tenían alguna especialización o renovaban los conocimientos de su profesión. La aplicación de la innovación en la sociedad provocó un aumento en el paro, lo que hoy en día es un gran problema y lo sigue siendo aún. Los tipos de empresa de la tercera revolución, aquí hay una convivencia entre distintos tipos de empresa. El dominio de las empresas ahora está más centrado en las multinacionales, ya que estas tienen e invierten un mayor capital en varias regiones de muchos países. Bien, en la parte de países de la tercera revolución podemos encontrar que la industrialización se da en todos los continentes, a excepción de los países subdesarrollados o obviamente los países más pobres. En la cultura de la tercera revolución podemos encontrar que los medios de comunicación son la forma en la que se educa o se supone que se cultiva a cientos de personas. Es una cultura de masas, más que nada, ya que lo que se busca con esta es pretender unificar los comportamientos de una forma global a través de la televisión, el radio o cualquier otro medio de comunicación, como lo son actualmente el internet, la televisión y el radio, como los conocemos. Your skin makes me cry. You float like a feather